Pero era imposible. Hablamos de esas enfermedades que aún hoy tienen poca visibilidad en España, a pesar de que las sufren en nuestro país más de 3 millones de personas. Hablamos de las llamadas enfermedades raras, también conocidas como enfermedades huérfanas, patologías normalmente de componente genético que se caracterizan por la dificultad a la hora de ser diagnosticadas, por el poco conocimiento que se tiene sobre ellas y por la escasa o ninguna posibilidad que tienen de ser tratadas. Y lo hacemos de la mano de Gladys Hernández Vidal, una joven de Canarias que busca visibilizar la historia de un niño de 3 años, la historia de su hijo Marco. Gladys, bienvenida a Ven Mamá. Cuéntanos, ¿qué le pasa a Marco? Hola, muchas gracias y buenos días. Marco padece una enfermedad rara, genética y hereditaria. Se llama Ehlers-Danlos vascular. En el caso de él es novo, la desarrolló él intrauterinamente. No viene ni de su padre ni de mí. Es una enfermedad que pertenece al grupo de las colagenopatías y su variante, que es la vascular, afecta principalmente a nivel digestivo y cardiovascular. ¿Y cuándo y cómo empezasteis a sospechar que había algo más, que a Marco le pasaba algo? Realmente hubo una pequeña señal durante el embarazo. Tuve que hacerme la miocentesis porque Marco venía con pies ambos. Tras hacerme la prueba vieron que era negativo, pero había una muy baja probabilidad de que estuviese relacionado con una enfermedad genética. En este caso era de un 3% y de ese 3% nos tocó. Una vez que Marco nace, todo va bien, empezamos a tratar sus pies, que parecía en un principio que no había ninguna relación con nada más, y a partir de los 2 meses y medio, tras un ingreso de urgencias en el Hospital Materno Infantil, por un rechazo de ingesta bastante grande, tenía una esofagitis aguda por reflujo, muy bajo peso, empiezan a hacernos pruebas y nos empezamos a familiarizar un poco con el tema de las enfermedades raras. Pero entiendo que desde el principio no os dijeron que era una enfermedad rara, que al principio luchasteis contra esa incertidumbre, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso hasta tener un diagnóstico? Exactamente, eso empieza a pasar a partir de los 2 meses y medio, como te comento. A partir de ahí empezamos a realizar un montón de pruebas diferentes, un montón de visitas médicas, controles médicos con un montón de especialidades y las pruebas genéticas que le realizan dan todas negativas. Por su fenotipo, es decir, por los rasgos que el niño tenía, encaminaba hacia un síndrome totalmente diferente al que tenía. Tras el confinamiento, nos planteamos realizarnos un panel genético completo, que esa prueba no la cubre la Seguridad Social, nos la tuvimos que costear nosotros, cuesta unos 3.000 euros, y es una prueba muy completa, con información genética tanto de mi marido como mía y del niño. Entonces, a partir de ahí es cuando ya nos dan un diagnóstico, y eso fue en agosto del año pasado. Y el diagnóstico que te dan es el que has comentado, ¿no? Síndrome de Ehlers-Danlos vascular. que te sonará súper raro cuando te lo dicen, ¿no? La primera reacción Exactamente. cuando te lo cuentan, cuando te dicen tiene ese síndrome, ¿cómo es? Exactamente. Por un lado, me gusta que me hagas esta pregunta también porque me parece muy importante. Por un lado, sientes un alivio enorme porque llevas desde los 2 meses sabiendo que a tu hijo le pasa algo y no sabes el qué. Que vas consulta tras consulta y te dicen, sabemos que el niño tiene algo, pero no sabemos qué es lo que tiene. Entonces, por un lado, sientes un alivio tremendo de, ya tengo un diagnóstico, ya tengo un punto de partida, pero por otro se te viene el mundo encima porque además era un giro de 180 grados y nada tenía que ver una cosa con la otra. Es complicado, es difícil de digerir, todo lleva un proceso. Es ahora cuando me siento con fuerzas pues, para hablar del tema, para darle voz y para darle visibilidad, pero han tenido que pasar pues eso, como unos 6 meses para sentirme con ganas de tirar para adelante. Claro, pero al final es eso, hay que tirar para adelante, ¿no? Por tu hijo, por vuestra familia, ¿no? ¿Y cuáles son, pues supongo que al principio, pues lo que hablamos os suena a desconocido, ¿no? Pero precisamente para eso estamos aquí, ¿no? Para visibilizar esta enfermedad. Y cuéntanos un poco en qué consiste, cómo le afecta a la vida de Marco, en qué se traduce en el día a día. Vale, como te comentabas, es una colagenopatía. Ehlers-Danlos existen 13 variantes diferentes y entre ellas está la vascular, que es la que Marco presenta, es de las menos comunes y de las más complejas.
Es una enfermedad que va a ir degenerando con el tiempo, con lo cual ahora Marco, al ser pequeño, está como un poco más protegido y su sintomatología es menor. Es más, hemos anticipado mucho, gracias a esta prueba, su diagnóstico, porque lo normal es que la media de diagnóstico está en torno a los 15-20 años, ya que a partir de la segunda década de vida los síntomas se intensifican un 25% y a partir de la cuarta década de vida un 80%. A día de hoy, Marco, los síntomas que presenta es el bajo peso que ha tenido en todo este tiempo, los rasgos dismórficos, los rasgos característicos que dan señal de que también hay algo genético, su bajo tono muscular, es un niño que se cae con más frecuencia que un niño de su edad, tiene frecuentemente hematomas por todo su cuerpo, aunque no haya habido un impacto que pueda generarlo, le salen hematomas muy fácilmente y... bueno, eso, toda la parte del bajo tono, las caídas frecuentes, y a día de hoy, justo un mes después de darnos el diagnóstico, detectamos que cuando Marco gritaba o hacía fuerza le salía un bulto en el cuello. Entonces ya, como teníamos el diagnóstico, le empiezan a hacer pruebas muy rápido y detectan que Marco presenta una flebectasia o aneurisma de la yugular. Quiere decir que la yugular no soporta la presión que lleva y entonces el tejido se dilata excesivamente, por eso le sale un bulto. A día de hoy está beta bloqueado, necesita controlar su tensión arterial y que sea lo más baja posible y lo más estable. Y a día de hoy eso es lo que más presenta, necesita mucho refuerzo a nivel de fisioterapia para fortalecer y lo que tenemos que tener más cuidado en su día a día es con los golpes, impactos y deportes de contacto. A lo largo de su vida no debe realizar deportes de contacto ni ninguna actividad que le suponga un impacto. Cualquier golpe o caída, sobre todo en tórax, costados y cuello, le podría provocar una rotura de órgano o de vena o arteria. Claro, pero entiendo que será muy difícil mantener calmado a un niño de 3 años, porque él al final es muy pequeño para entender que tiene que estar calmado. Exactamente, él a día de hoy no es consciente de la enfermedad que padece porque es un niño totalmente funcional, quizás más torpe que un niño de su edad. Es verdad que ante cualquier caída, pues los hematomas salen muy rápido, se inflama toda la zona muy rápido, pero él no es consciente. Él sabe que se toma una medicina que nosotros le decimos que es para el cuello, se la toma muy a gusto porque es agradable al sabor, pero del resto él no ve más allá ni entiende más allá. Sí que es cierto, pues eso, que cuando se irrita mucho o grita mucho, pues le decimos que tiene que hacerlo más bajito, porque si no le va a doler el cuello. Es lo único que le podemos decir por ahora, porque él a día de hoy no es consciente. Cuando vayan pasando los años, pues sí que será más complicado, sobre todo pues al verse en el cole, lo típico, o sea, el deporte de contacto, ahora por la pandemia no tanto, pero es lo más común en niños, jugar al fútbol, jugar al baloncesto. Pues ahí habrá que poco a poco hacerle entender que no puede. ¿Y cuál es el tratamiento para esta enfermedad? A día de hoy no hay tratamiento, ¿vale? Ni tampoco cura porque es genética. Hay tratamientos que ya están en fase 3 en Francia y esperamos pues que eso, que con la investigación y en la época en la que nos encontramos hoy en día, que están habiendo grandes cambios en este aspecto, pues pronto podamos tener un tratamiento. A día de hoy hay que esperar a que aparezca un síntoma que aparece, síntoma que le ponemos un tratamiento, pero no hay un tratamiento como tal para la enfermedad. ¿Os han ofrecido algún tipo de, no sé, de apoyo para reducir el impacto que supone tanto para el niño como para ustedes, ¿no? De apoyo emocional o de apoyo económico, de apoyo social? A día de hoy no, ¿vale? Es cierto que contamos con unos grandísimos profesionales, partiendo de la base del genetista, del doctor Alfredo Santana, al que le debemos todo lo que tenemos hoy, a pesar de que fue por su consulta privada, ya que esta prueba no la hace la Seguridad Social, él trabaja en el Hospital Materno Infantil, y gracias a él hoy podemos tener lo que tenemos, que es un diagnóstico. Porque sí quiero recalcar algo y que es muy importante cuando hablamos de la genética clínica, de la interpretación de esos resultados. Es decir, la genética no consiste solamente en meter eso en una máquina y que la máquina me diga X, Y, sino hay que interpretar todo eso. Y para eso lleva un proceso de varios meses, de muchas consultas, de muchas valoraciones del niño, de vamos a mirarle la cara por aquí, la nariz, las orejas y todo eso. Entonces, esa parte es muy importante. Por el otro lado, lo que contamos es con el apoyo de todos los profesionales que nos acompañan cada día,
que desde la pediatra hasta el cardiólogo, pero no nos han ofrecido nada más allá. Es cierto que sí que tenemos a día de hoy, le han concedido la discapacidad del 33%, que quieras que no, eso es una pequeña ayuda económica al mes, y le han subido la dependencia, él estaba en un grado 1 y ahora está en un grado 2. Y eso también pues, nos ayuda económicamente para, entre las dos cosas, suplir al menos la mitad de los gastos en terapia mensual que tenemos con el niño. Y de cara al futuro, ¿no? Tanto al futuro, digamos, inmediato, ¿no? Entrar en el cole, hacerse adolescente, pero también un poco pensando más allá, ¿no? Del futuro de Marco adulto, ¿qué es lo que más te preocupa? Me preocupa su salud en el aspecto de, pues eso, cualquier complicación que pueda tener, y el tema de los dolores es lo que más me preocupa, ¿vale? Sé que es una enfermedad que diagnosticada, en este caso como hemos hecho, a tiempo, pueden tener una calidad de vida buena y una edad, o sea, va a poder vivir años, ¿vale? O sea, no es una enfermedad que le vaya a provocar una muerte repentina ni nada de eso, conociéndola, ¿vale? Pero sí que es cierto que me preocupa pues eso, las posibles roturas de órganos, porque no solamente pueden ser por impacto, a medida que va pasando el tiempo y se va haciendo mayor, puede ser de forma espontánea. Esta semana me contaba un señor que padece la enfermedad de aquí, de mi isla, que se ha puesto en contacto conmigo pues a través de todo esto que hemos ido moviendo, y él me contaba que incluso él ha tenido rotura por el simple hecho de vomitar, del esfuerzo de vomitar. Entonces, eso quizás es lo que más me preocupa de su día a día. Él me demuestra cada día que no, para él no hay obstáculos, ¿vale? Que él, a pesar de los 3 años que tiene, es un niño que está siempre sonriendo, siempre luchando y siempre hacia adelante. Entonces, esa parte no me preocupa tanto como sí lo que es eso, pues toda la parte física de él y cómo pueda ir evolucionando esto. Y Gladys, cada 28 de febrero se conmemora el Día de las Enfermedades Raras. ¿Por qué consideras que es importante visualizarlas? ¿Qué objetivo se persigue? Como comentas, el 28 de febrero es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Algunas de las entrevistas que he hecho en estos días lo comentaba. Toda esta semana se habla de enfermedades raras, pero no olvidemos que los 365 días del año convivimos con ellas y que hay que darle visibilidad a lo largo de todo el año. Es importante porque, como comentas, son raras, son minoritarias, pero no son invisibles. Y hay muchísima población en España, pero pensar que somos 3 millones de personas las que la padecen, no solo ellos, sino sus familiares, que son los que conviven con ellas, los que los acompañan, es un montón de personas. Es decir, si lo miramos a nivel estadístico, son minoritarias, pero no son tan pocas. Y entonces es importante que todos sepamos que existen, que hay un montón de formas en las que poder colaborar, que gracias a todo lo que realizan las asociaciones y a la población que está muy entregada en este aspecto, podemos seguir avanzando. Pero que no olvidemos que para nosotros es muy importante la investigación y que sigamos avanzando en este aspecto. Efectivamente, que se aumenten los recursos económicos para la investigación, porque sin investigación no llegamos a ningún lado, que los gobiernos lo tengan presente, pero también que los ciudadanos tengan presente de que convivimos con este tipo de enfermedades, porque no solo afecta a las personas que sea, sino a todo el entorno y familiares y amigos y al final pues va afectándonos a todos. Bueno, muchas gracias. Me gustaría que antes de despedirnos lanzaras algún mensaje, ¿no?, a las familias que están en ese inicio todavía, ¿no?, de que no saben hacia dónde van, ¿no?, de que no tienen un diagnóstico, pues cómo tienen que afrontarlo, ¿no? Un poco, no sé si de esperanza. Pues sí, ahora mismo justamente tengo a una persona muy cercana, a mi Silvia y a mi Bruno, que los adoro un montón, que son unos luchadores, vamos, tremendos, que están empezando el camino y pienso en ellos, pero pienso en todas las personas que también están de la misma forma. Yo le decía a ella que esto es un proceso en el que, a mí me decía justamente el generista, es un proceso cuando te dan un diagnóstico de duelo, aunque no lo parezca, porque cuando uno decide ser madre o ser padre, no te planteas en ningún aspecto que esto puede pasar, a pesar de que está ahí, pero no te lo planteas. Entonces tienes que pasar ese proceso de asumir y digerir
que lo más importante es que se apoyen en las personas que tienen alrededor, que seguro que hay muchísimas personas que les apoyan, que no estamos solos, que aunque seamos minoritarias no estamos solos, y que si entre todos podemos pues seguir apoyándonos, a medida que va pasando el tiempo, ese proceso de duelo va pasando de la negación a la aceptación, y a partir de ahí lo ves todo bastante diferente, sabes que es algo que te va a acompañar, pero tiras del carro y tienes la fuerza suficiente para seguir adelante. Y no pasa nada si caemos, porque tenemos personas a nuestro alrededor que están para darnos la mano, para levantarnos y para seguir adelante. Silvia y Bruno, que también estuvieron aquí en Ven Mamá, justo antes del diagnóstico, cuando estaban ahí esperando los resultados de las pruebas, ¿no? Que al final ha sido rápido, pero aunque haya sido rápido, no deja de ser una intranquilidad, ¿no? Y desde aquí también queremos aprovechar para lanzarle un abrazo enorme a Silvia y que estamos aquí para lo que necesite, ¿no? Pues sí, Silvia lo ha demostrado. Ahí la población y las personas que están a su alrededor le demostraron que no está sola. Con la plataforma que lanzó para poder recaudar el dinero, no olvidemos que son 3.000 euros, que es que todo el mundo no dispone de ese dinero, y que saber que el diagnóstico de tu hijo depende de esos 3.000 euros es muy duro, ¿eh? Yo sé que Silvia lo ha pasado muy mal, la he acompañado en todo el proceso. A día de hoy, gracias a esa población, a todas esas amistades, a todos esos amigos y a toda la gente que ha querido participar y colaborar, ella tiene también hoy el diagnóstico de Bruno, forma parte de esta familia de enfermedades raras, y le mando toda la fuerza de este mundo a ella y a todos los que estén en el camino. Y Gladys, en relación a Marco, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Hay alguna otra prueba que hacer? ¿Algún tratamiento experimental que se pueda llevar a cabo? A día de hoy estamos pendientes de hacerle una angioresonancia, que es una resonancia específica para ver cómo están todas las venas y arterias de su cuerpo, debido a que también tiene la aneurisma de la yugular. Es una prueba que se hace a estos pacientes y que normalmente se repite cada año o cada 2 años para ir viendo cómo va evolucionando. Una vez que tengamos esa prueba, el equipo de cardiología está pendiente de realizar una videollamada con el Hospital de Vall-d'Hebron de Barcelona, ya que ellos serían como nuestro hospital de referencia en caso de cualquier derivación que tuviéramos que hacer. Allí está el mejor equipo de cardiología preparado para esta enfermedad, y conocen más casos infantiles, que ahora mismo aquí en el materno no hay ninguno, sino Marco, pero allí sí conocen más casos. Entonces, ese sería nuestro siguiente paso. A partir de ahí tendríamos una conexión con ellos, y el resto simplemente es revisiones, e ir esperando, e ir viendo lo que vaya apareciendo. Como te comenté, hay tratamiento en fase 3, habrá que ver qué es lo que ocurre con esto y qué población es la que podría beneficiarse de ese primer tratamiento experimental. Marco ahora mismo no sería candidato, entonces habrá que ir viendo cómo va evolucionando todo esto. El hecho de vivir en una isla, ¿no? Has dicho que vives en Gran Canaria. ¿Te supone algún tipo de impedimento o de mayores dificultades a la hora de acceder a esas investigaciones? Llevamos poco tiempo con esto y a día de hoy no te puedo decir si me supone o no. A día de hoy no, ¿vale? Reconozco que el equipo de cardiología del Hospital Materno Infantil, que son los que están como a la cabeza de todo el caso de Marco, y ellos son los que nos van a derivar a las siguientes especialidades, junto con el doctor Alfredo Santana, que también seguimos manteniendo con él por lo privado ese contacto, y él nos acompaña en todo. Él es el que nos mantiene al día de todas las actualizaciones que puedan ir habiendo. No siento que seamos diferentes o que tengamos cualquier dificultad en este aspecto. El equipo de cardiología se ha puesto en contacto directamente con el Hospital de Vall-d'Hebron, ellos están esperando esta prueba y a partir de aquí ya luego veremos. Es verdad que el tema del COVID ralentiza todo mucho más, pero a día de hoy, no sé en un futuro, a día de hoy no siento que eso sea así. Gladys, muchísimas gracias por acompañarnos en Ven Mamá. Nosotras nos despedimos, estaremos muy pendientes de Marco, de cuál será su siguiente paso. Seguiremos en contacto, seguro que sí. Nosotros volveremos en Ven Mamá con más historias reales, como la de Marco, como la de Gladys. Hasta entonces, cuídense y no olviden suscribirse a nuestro canal, seguirnos por nuestras redes sociales y, por qué no, contactar con nosotros si quieren también compartir su historia. Hasta entonces, cuídense y muchísimas gracias.